Capítulo 666. Lanza del amanecer. Ansem blandía la lanza Rex, corriendo hacia Viento Marino. La lanza Rex en su mano comenzó a girar, la apertura para el taladro dragón tóxico. Antes, Ansem ya había aprendido torsión, la habilidad de la lanza, y esta habilidad se lanzaba con gran finura y potencia. La lanza Rex era pesada y dura. Si se lanzara contra un gran escudo, el gran escudo se rompería en astillas. Viento Marino levantó su lanza campeona, golpeando la lanza Rex giratoria entrante. Desafortunadamente para Ansem, su movimiento no fue tan efectivo como había esperado. Viento Marino luego azotó como un dragón furioso, girando en el aire con su cintura. Había tanta potencia en el golpe que Ansem no tuvo más remedio que bajar su arma y bloquear el ataque. La lanza y la lanza Rex chocaron. Ansem se vio obligado a dar 2 pasos hacia atrás y frunció el ceño mientras lo hacía. Porque la punta de Rex era solo un objeto virtual que el sistema había escaneado, carecía de la llama real y la dureza del objeto original. Las únicas características que se tradujeron fueron su peso y forma. La punta de Rex debería haber sido más pesada que la lanza del campeón. Si este golpe hizo que el sistema determinara que Ansem tenía que dar 2 pasos hacia atrás, significaba que su oponente era más fuerte que él. Esto no era algo absurdo. Si él fuera un evolucionador, entonces Siwen tenía una aptitud de alrededor de 150. Pero Ansem estaba mucho más allá de esa cifra. Su arma era más pesada que la de su oponente y su poder y fuerza también superaban la de su oponente. Sin embargo, por alguna razón, perdió el choque y tuvo que retroceder. Seo Wen no se movió y Ansem trató de atacar de nuevo. Sus habilidades con la lanza son extrañas. Ansem miró la lanza de Siwen. Estaba en desventaja, y su incapacidad para determinar las habilidades únicas que empleaba su oponente debió ser la razón por la que fue rechazado. Otra colisión de cuchillas, y Ansem fue rechazado por la lanza del campeón nuevamente. El sistema no podía estar equivocado, y ahora no había duda de que su oponente era más fuerte que él. Seo Wen balanceó su lanza hacia Ansenador. Alineando su punta de Rex horizontalmente, bloqueó la lanza entrante. Ansem no pudo soportar la fuerza del golpe, que lo obligó a dar unos pasos más hacia atrás. Era tan poderoso, que casi sintió que la punta de Rex iba a ser sacada de sus manos. Aunque Ansem ya había intentado usar el taladro de dragón tóxico contra Siwen, podía sentir la diferencia en la calidad de sus habilidades. Su oponente era en efecto un maestro de la lanza del campeón. Las habilidades con la lanza eran tan fuertes que sus golpes eran como un dragón desatando su ira sobre un mundo desprevenido. Cuando empujaba, era como la mordedura de una serpiente oculta. Los ataques eran increíblemente rápidos e impredecibles. Ansem fue atacado por la lanza continuamente y no tuvo la oportunidad de contraatacar. Cuando Wu Yaifeng comenzó a balancear su lanza, los ataques cayeron como olas de tsunami, implacables. Wu Yaifeng estaba un poco decepcionado con su oponente, pensó que el arma de Ansem era algo especial. Pero ahora, solo la estaba usando como una gran lanza mutante. Aparte del ataque de tornillo que había realizado, el resto de su actuación fue mediocre. Aunque Ansem estaba siendo brutalmente reprimido, no entró en pánico. Las habilidades de su oponente con la lanza eran poderosas, pero la aptitud de Ansem era más alta. Seguiría siendo extremadamente difícil para Siwen ganar. Mientras Ansem continuaba bloqueando sus ataques, también analizó las habilidades usadas contra él. Quería hacer una inmersión profunda en todas ellas y aprender sus entresijos. Las poderosas habilidades con la lanza que estaba presenciando eran ideales para un arma poderosa como la suya, y si pudiera aprender esas habilidades, tal vez podría modificarlas para mejorar el taladro de dragón tóxico. Se mantuvo así por un tiempo.
Hansen finalmente pudo notar que la razón por la que los ataques de su oponente eran tan fuertes era porque estaba usando un arte genético hiper para apoyarlo. No se debía puramente a las habilidades que usaba. Si Hansen no podía ver el flujo de su energía, entonces no podría aprender nada de él. Eso sería una pérdida. Los ataques de Wei Feng se intensificaron en ferocidad y fuerza. Quería terminar la pelea, por aburrimiento. La extraña arma que Hansen blandía no lo sorprendió como esperaba, por lo que se cansó de la batalla. Después de luchar por un tiempo, la percepción de Wei Feng comenzó a cambiar. Aunque las habilidades de lucha de Hansen eran ordinarias, tenía mucha resistencia. Además, su formación era extraña y única. Aunque Wei Feng tenía una ventaja y estaba constantemente a la ofensiva, no estaba más cerca de la victoria que cuando comenzó la pelea. Interesante. Wei Feng levantó los labios. La fuerza de una persona no se derivaba únicamente de su poder de ataque físico, también venía de su resistencia. Bajo sus ataques salvajes, Hansen ya no retrocedía. Hansen estaba bloqueando lo mejor que podía. Bloquear no costaba mucho, y era una forma de mantener la pelea en marcha. Su comportamiento tranquilo y su juicio relajado también sorprendieron a Wei Feng. Aunque Wei Feng era un coronel, también estaba a cargo de enseñar el manejo de la lanza en ciertos departamentos. No solo era muy bueno usando lanzas, sino que su personalidad como ser humano era mucho mejor que la de otros soldados. Por lo que Wei Feng pudo decir, su oponente tenía que ser un soldado anciano como él. De lo contrario, no habría estado tan tranquilo. Este comportamiento tranquilo y calculado era algo que solo podía ser perfeccionado al sufrir muchas experiencias cercanas a la muerte. No era algo que se pudiera aprender en un aula, o simplemente teniendo un poder que rara vez era desafiado. Si limpias tu mente, puedes estar tranquilo. Esto era algo que Wei Feng acababa de aprender hace unos años. Si su oponente podía hacer lo mismo, entonces era evidente que no era un simple novato. Luego, notó que las habilidades y destrezas de Hansen estaban comenzando a transformarse lentamente a medida que luchaban. En realidad está creando nuevas habilidades para esta espeluznante arma aquí mismo, en medio de una pelea. No es de extrañar que sus movimientos fueran extraños al principio, ya que debe haber estado aplicando las habilidades de otra arma, como una lanza, al principio. Pero después de estas modificaciones, puedo decir inmediatamente que las habilidades son más adecuadas para la extraña arma. Wei Feng ahora entendió el propósito de Hansen Ador. Cuando vio a Hansen atacar ahora, fue como observar su propia sombra. Si mi lanza del amanecer fuera tan fácil de aprender, entonces no sería la mejor habilidad con la lanza que existe. Los ojos de Wei Feng brillaron con un destello de maldad, mientras cambiaba su conjunto de movimientos. Las poderosas habilidades de lanza de antes de repente se volvieron suaves. Las habilidades eran tan suaves y elegantes que la pesada lanza del campeón de repente se convirtió en una aguja en la mano de una niña pequeña. Cada golpe era tan pequeño y rápido que parecía que estaba bordando hermosos bordados sobre tela de Jiangnan. Hansen se sorprendió, pensando que tal cambio era bastante extraño. No a menudo la gente dejaba de ser áspera y se retiraba a la gentileza. La dureza y la suavidad habían cambiado totalmente, sin error. No podía imaginar cómo una persona podía usar una lanza tan grande con tanta gracia y finura. La punta de Rex era un arma pesada y contundente, y contra esas delicadas habilidades con la lanza, no estaba muy seguro de qué hacer. El estilo estaba restringiendo su impulso y la situación acababa de dar un giro a peor. Capítulo 667. El opresor. Hansen estaba teniendo dificultades bajo la opresión de la lluvia de golpes de lanza de Wei Feng. Los ataques de ritmo rápido restringían cualquier uso de su punta de Rex. Si usara su habilidad dual, no tendría problemas para frustrar a su oponente. Pero Hansen estaba aquí con el único propósito de mejorar sus habilidades con la punta de Rex.
Por mucho que quisiera, tenía que olvidarse de usar la habilidad dual y mantenerse firme como iba. Su oponente era un maestro en el manejo de la lanza. Delicadamente, el hombre alternó entre habilidades furiosas y habilidades suaves, lo que obligó a Hansen a retroceder constantemente. Las habilidades más suaves seguían golpeando a Hansen debido a su velocidad. Llegaron espesas y rápidas, y con el impedimento de la punta de Rex, Hansen nunca pudo protegerse de uno de esos golpes a tiempo. Afortunadamente, el movimiento del cuerpo de Hansen era tan excelente como siempre. Como resultado, había logrado evitar muchos ataques letales. Aún así, lo estaban golpeando, y su salud estaba disminuyendo poco a poco. Ahora había bajado de 20. El estado de ánimo de Hansen se había vuelto sombrío, pero nunca cedió su uso de la punta de Rex. Si quería usar esta arma en el futuro, tendría que tolerar situaciones como esta. Y era mejor ser golpeado cruelmente aquí que allá afuera, ya que eso podría llevar a la muerte. Esa fue la razón por la que tuvo que mantenerse firme y entrenarse con la punta de Rex aquí. Hansen se estrujó el cerebro, tratando de pensar en una forma en que pudiera romper la incesante lluvia de ataques, pero no pudo. Las habilidades de lanza lanzadas contra él eran demasiado rápidas para su actual uso torpe de la punta de Rex. Más y más, Hansen fue empujado hacia atrás. Se acercaba a la pared de la arena, todavía incapaz de cambiar el rumbo. Su salud ahora había bajado de 10 puntos y ya no podía esquivar. A todos los efectos, la batalla ya estaba perdida. La lanza del campeón de Wei Feng se convirtió entonces en un destello cegador de luz, impulsado hacia Hansen con una velocidad mayor que la de un meteorito. Aunque Wei Feng admiraba a Hansen, si insistía en atenerse a esa arma y no usar otra que sacara a relucir su verdadera fuerza, entonces Wei Feng no tuvo más remedio que acabar con esto aquí y ahora. Hansen observó el destello de luz que venía y sintió que era injusto perder una batalla así. Lo molestó. Pero estaba aquí por la punta de Rex y por eso no estaba dispuesto a tirar la toalla, ni ahora, ni nunca. Hansen no quería perder la batalla así. Si ya había perdido, entonces no importaba. Dejando caer su defensa, levantó la punta de Rex y la balanceó hacia la cabeza de su oponente. Hansen alimentó este golpe con toda la ira y la tristeza que se habían acumulado dentro de él, a pesar de que era muy probable que su oponente lo esquivara y él terminara sufriendo el golpe final. Iba a perder de cualquier manera, pero era mejor irse con una explosión de gloria que marchitarse, después de todo. Mientras atacaba, Hansen evocó la imagen del elefante de hueso rompiendo rocas en dos. Esa sensación de poder romper la oposición sin miedo era lo que Hansen más quería. Hansen, en ese momento, deseó ser el elefante de hueso. Quería destrozar a Siwen en pedazos y desatar toda su ira. En ese momento decisivo, Hansen sintió que su Sutra Dongsuan entraba en acción. Pero la energía no fluía junto con el cuerpo de Hansen, estaba adoptando una simulación del flujo de energía del elefante de hueso. Oprimir. Esa fue la única palabra que se le ocurrió cuando Hansen reunió la fuerza del elefante de hueso que iba a imitar. Se sintió como si un elefante realmente estuviera corriendo por su cuerpo y se le estaba dando su fuerza. El poder del elefante recorrió sus venas y se inyectó en la punta de Rex. Wei Feng se dio cuenta de que Hansen de repente abandonó su esperanza de victoria y bajó la guardia, poniendo todo lo que tenía en un último golpe. Sabía que no lo golpearía. Intentar un ataque con un arma tan contundente y pesada era una tontería. Sería demasiado lento. Su lanza del campeón podría atravesar el corazón de Hansen y quitarle ese último pedacito de salud antes de que la punta de Rex estuviera a medio camino de su swing. Wei Feng estaba sujetando su enorme lanza del campeón, pero la usaba con la delicadeza de una aguja. Y el corazón de su oponente era donde estaba destinado a pinchar y tejer los amargos hilos de la derrota.
Pero justo cuando la punta se acercaba a su corazón, su rostro cambió. El arma en la mano de Hansen se aceleró. El poderoso y pesado arma partió el aire, produciendo un sonido ensordecedor mientras se elevaba. Hizo que Wu Feng sintiera que el mundo se estaba encogiendo, mientras el arma espantosa oscurecía su visión. En sus ojos, su imagen se hizo más grande y más grande. Wu Feng se quedó impactado. No entendía cómo o por qué las habilidades de su oponente se habían vuelto tan aterradoras de repente. Pero ahora no era el momento de pensar, todo lo que podía hacer era intentar bloquear el monstruoso ataque. Agarró la lanza con ambas manos y la puso frente al ataque inminente. No es que no quisiera perforar el cuerpo de su oponente, pero el ataque de Hansen parecía una extensión del arma y viceversa. Eran uno. Le hizo sentir que, si continuaba su ataque sin retroceder para bloquear, sería reducido a polvo. El poderoso Pincho Rex golpeó la lanza del campeón. El cuerpo de acero grueso de la lanza se rompió en pedazos. El Pincho Rex tampoco disminuyó la velocidad. Siguió adelante. Wu Feng no esperaba que su oponente realizara un ataque tan poderoso. Tampoco podía esquivarlo ahora. El arma fue simulada por el sistema, por lo que la dureza de las armas se equiparó para ambos oponentes para preservar la equidad. Pero si podía destrozar la resistente lanza del campeón, solo había una posible razón por la que su oponente era demasiado poderoso. Wu Feng era como papel, cruelmente partido por la mitad. 100 puntos de HP se agotaron en un solo momento y fue sacado de la arena. Santa Azúcar, ¿este tipo está haciendo trampa? ¿Cómo es posible que un evolucionador posea tal poder? Después de que Wu Feng salió de la arena, se quedó atónito. El mismo Hansen se sorprendió por el poder que había convocado para ese ataque. No esperaba poder simular la energía del elefante óseo tan bien, pero al hacerlo, había recibido el poder de derrotar a su oponente en un solo golpe devastador. Con tal poder, combinado con el Pincho Rex flameante, no hay forma de que pueda perder contra las supercriaturas ahora. Hansen estaba increíblemente feliz, pero de repente, su cuerpo se sintió increíblemente débil. El ataque del elefante óseo fue tan poderoso que agotó toda la energía de su cuerpo. Si Hansen no hubiera aprendido la fuerza Hadesol y Long-Lev, que funcionaban para generar cada vez más, podría haberse derrumbado en el acto. Hansen intentó agregar a Siwen como amigo. El poder del elefante óseo fue impresionante, pero parecía un ataque de último recurso, uno que solo podía usarse en las circunstancias más extremas. Después de todo, debilitó su cuerpo. Hansen no se atrevió a usarlo libremente, ya que seguiría siendo mejor practicar el Pincho Rex con habilidades para el uso general. Solo usaría la energía del elefante si fuera absolutamente necesario. Las habilidades de lanza de Siwen eran magistrales. Si podía luchar y practicar con él unas veces más, Hansen imaginó que podría modificar en gran medida el taladro dragón tóxico. Capítulo 668, Igón de segunda generación. Wu Feng aceptó la solicitud de amistad de Hansen. Envió un mensaje preguntando: ¿Cómo se llamaba esa habilidad? Hansen contempló su respuesta por un minuto y luego respondió. Ataque Elefante Rex. Hansen no era muy talentoso a la hora de poner nombres. Para este nombre, usó las reglas de nomenclatura más básicas. Tomó una palabra de cada componente de la habilidad, una palabra del Pincho Rex flameante y una palabra del elefante óseo, cuyo poder había simulado. Ese fue un muy buen ataque elefante Rex. Realmente tiene el poder de un elefante y un T-Rex. Wu Feng luego continuó preguntando. ¿Eres un viejo soldado? Sí, lo soy. Hansen había estado en el ejército durante un año, por lo que pensó que eso calificaba para un viejo soldado. El pobre Hansen no sabía el verdadero significado de viejo soldado. Con Wu Feng ya sospechando que podría haber sido uno, esta confirmación no provocó más sospechas de su parte. ¿Quieres practicar con esa extraña arma tuya?
Preguntó Wu Yaifeng. Sí, lo hago. Logré poner mis manos en este alma de bestia sagrada de sangre berserk, y quiero volverme experto con ella. Desafortunadamente, no he podido encontrar o formular las habilidades correctas para acompañarla. Respondió An Senador. Arma sagrada de sangre berserk, ¿dices? Eso es suerte, es un arma única, así que quizás puedas crear tus propias habilidades especiales para ella. Ven, practiquemos una vez más. Wu Yaifeng invitó a Ansem a otra partida. Hermano, lo agradezco. Pero no puedo hacer esto de nuevo. Ese ataque elefante Rex me costó toda mi reserva de energía, y no puedo convocar todo de vuelta tan fácilmente. Mis huesos están bastante frágiles en este momento. Dijo An Senador. Aunque las cosas no estaban tan mal como las hizo parecer, estaba bastante agotado. Estaría en desventaja desde el principio, por lo que no había forma de que arrojara resultados de entrenamiento decentes. Está bien, nos hemos agregado como amigos ahora. Si alguna vez quieres entrenar, solo házmelo saber. Respondió Wu Yaifeng alegremente. Me aseguraré de hacerlo. Muchas gracias. Dijo An Senador. Somos compañeros de batalla, de nada. Estoy interesado en tu arma. Dijo Wu Yaifeng. Después de que Ansem salió del campo de entrenamiento virtual, su mente seguía divagando sobre el ligón del elefante óseo. Si la Sutra Dongsuan podía simular elementos de un ligón, eso significaba que podía simular el ligón del oso negro, el zorro plateado o incluso la extraña calabaza que poseía. Pensando en esto, Ansem estaba bastante emocionado ante la perspectiva. La energía del elefante óseo poseía un poder crudo, terriblemente cinético. Se preguntó qué podría ocurrir si tuviera que simular el ligón de otras criaturas. Si simulo la energía del zorro plateado, ¿eso significa que podría lanzar rayos? Ansem estaba saltando ante la idea. Si funcionaba como había teorizado, Ansem creía que acababa de ganar el premio gordo. Si pudiera simular el ligón de los hijos de las supercriaturas, podría hacer lo que quisiera. Se volvería indestructible. En medio de esta emoción, intentó simular el ligón del zorro plateado. Aunque podía sentir que su poder aumentaba bajo la simulación, no se manifestó ningún rayo. Extraño. ¿Dónde está el rayo? Si puedo simularlo, ¿dónde está el chasquido y el crepitar de la electricidad? Mientras Ansem lo pensaba, se le ocurrió una idea. Debe ser porque no he terminado el primer nivel de la Sutra Dongsuan. Quizás no pueda convocar poderes elementales porque no he desbloqueado el primer bloqueo genético. Aunque solo era una suposición, lo más probable era que fuera la verdad. Por lo tanto, el deseo de Ansem de terminar el primer nivel de la Sutra Dongsuan aumentó. Y esperaba hacerlo para poder ver si podía invocar poderes elementales una vez que lo hubiera hecho. Pero la Sutra Dongsuan de Ansem había alcanzado una especie de límite suave. Después de la rápida aceleración que había ganado durante su tiempo debajo del árbol de durazno, no había habido mucho progreso desde entonces. Si pudiera superar su actual bache, podría romper el primer nivel. El olor de la flor de durazno aumentó mi progreso con la Sutra Dongsuan mucho. Si puedo agarrar uno de los duraznos de ese árbol, quizás pueda desbloquear el primer nivel. Ansem ahora estaba sumido en sus pensamientos, meditando sobre ese maravilloso árbol. Pero pensando más en ello, pasarían unos meses más antes de que los duraznos comenzaran a florecer allí. Pasaría un tiempo antes de que pudiera comer uno. Ansem descansó el día siguiente y luego se reunió de nuevo con Wu Yaifeng en el campo de entrenamiento. Ansem le preguntó si estaba disponible para ayudarlo a entrenar y Wu Yaifeng rápidamente aceptó. Ansem reunió muchas ideas de sus observaciones de las habilidades de Wu Yaifeng, pero sus habilidades de lanza requerían el apoyo de un arte hipergeno y, por lo tanto, Ansem no pudo copiar las habilidades por completo. Aún así, pudo hacer grandes cambios en el taladro dragón tóxico. Su poder era mucho más pronunciado que lo que era antes y se adaptaba al pincho Rex flameante mucho mejor de lo que lo hacía antes. Durante los siguientes días, Ansem pasó su tiempo practicando con su lanza Rex y perfeccionando sus habilidades con ella. Pero ahora,
Pensó que era hora de preguntar por ahí y seguir pistas para localizar a una supercriatura solitaria. Para esto, había algunas preparaciones que quería hacer primero. Si Ansem le daba un cristal negro al pavo real cazador, tardaría un mes en completarse el proceso de evolución. Sin embargo, creía que su fuerza recibiría un gran beneficio. Los pernos que disparaba serían más rápidos y fuertes, y serían de gran ayuda en su futura caza de supercriaturas. Cuando Ansem salió del campamento virtual, su comunicador sonó. Era un número extraño el que lo llamaba, uno que lo hizo fruncir el ceño. Era un comunicador que le había dado el ejército. La gente común no podía llamarlo, así que quienquiera que lo estuviera llamando tenía que ser de adentro. Aceptó la llamada y la imagen que se mostró le dio un shock a Ansem, era Lee Singlun. ¿Por qué me miras con tanta sorpresa? Soy un hacker de alto nivel, y romper tus sistemas de defensa es pan comido. Encontrar tu información fue pan comido. Dijo Lee Singlun, con una expresión de suficiencia. Entonces debes saber que estas llamadas están monitoreadas, ¿verdad? Respondió Ansem, con una sonrisa irónica. Si eso me preocupara, ¿qué tipo de hacker sería? No te preocupes, nadie puede vernos hablar. Nadie sabrá ni siquiera que estabas en tu comunicador. Dijo Lee Singlun, con mucha confianza. Puedes buscarme en el refugio, así que, ¿por qué te esfuerzas tanto solo para hablar conmigo? Ansem se encogió de hombros, sin sentirse cómodo haciendo algo que iba en contra de la ley. Ansem creía que si te mantenías alejado de los problemas, entonces no te encontrarías con ningún problema. Los actos ilegales nunca eran totalmente invisibles y siempre había un rastro que podía seguirse. Lee Singlun nunca había visto un hacker mejor. Por lo tanto, se creía el mejor. Te estoy contactando porque es una emergencia. No has estado en el refugio en los últimos días, así que esta fue la única forma en que pude comunicarme contigo. Explicó Lee Singlun. Pero al ver su expresión, no parecía ser de ninguna preocupación en particular. Ansem no creía del todo que fuera una emergencia lo que provocó esta inesperada llamada. Piratear sistemas militares parecía algo normal para Lee Singlun y tenía ganas de charlar con Ansem sin miedo a que otros lo supieran. Bueno, ¿qué pasó? Preguntó Ansenador. He desbloqueado un bloqueo genético. Proclamó Lee Singlun, mientras se tocaba la nariz. Felicidades. ¿Y qué? Ansem le dio a Lee Singlun una mirada extraña, incapaz de creer que el peculiar tipo hubiera pirateado sistemas militares solo para decirle esto. Escuché que has creado un equipo para cazar supercriaturas, y me gustaría unirme. Sé dónde se puede encontrar una. Dijo Lee Singlun. Capítulo 669. El oso gigante helado. La supercriatura de la que habló Lee Singlun podía controlar los poderes del hielo y la escarcha. Era un gran oso blanco que tenía su hogar en algún lugar de los campos de hielo. Según las observaciones de Lee Singlun, el oso gigante helado, aunque aterradoramente grande, tenía poderes que estaban en un nivel medio en la escala de supercriaturas. Su velocidad era lenta, lo que significaba que podían seguirle el ritmo. Debido a que el oso gigante helado podía controlar los poderes del hielo, los que eran atacados podían contraer congelación. Una de las debilidades que traía tal inflicción era la movilidad reducida. La velocidad reducida y los tiempos de reacción más lentos serían algunos de los problemas que tendrían que afrontar. Después de leer la información recopilada sobre el oso gigante helado, Ansem consideró que era algo que le gustaría intentar. Los poderes helados no lo asustaban mucho, después de desbloquear su primer bloqueo genético con piel de hielo. Elementalmente, Ansem tenía una gran ventaja si iba a enfrentarse a este oso. Esto, además de la velocidad más lenta del oso gigante helado, lo convertía en un objetivo ideal.
Y si fracasaban en su tarea de matarlo, al menos podrían retroceder con relativa facilidad. Ansem se encontró un poco emocionado después de discutir los detalles con Lee Sin-nun. Juntos, decidieron ir a probar al oso. Cuando Ansem regresó al refugio, escuchó lo que sucedió con Lui y el maestro en el asalto cooperativo del norte contra el Rey Lobo. Resultó que fracasaron y sufrieron grandes pérdidas en su lucha. Se dijo que al principio tomaron la delantera y las cosas iban relativamente bien hasta la repentina aparición de una legión de Pegasos. Llegaron allí y ayudaron a los lobos. Los ejércitos humanos cooperativos fueron rápidamente destruidos, lo que los obligó a retirarse. Al final del día, fue una pérdida. Ansem suspiró, ya que había presenciado personalmente las capacidades del Rey Lobo y el Rey Pegaso. Ansem no quería molestarlos, después de su experiencia previa con ellos, por lo que su preferencia actual era enfrentarse a supercriaturas solitarias. Encontró a Lee Sin-lun y Wang Johan haciendo sus preparativos para ir al oso gigante helado. Ansem no llevó al zorro plateado con él, ya que esperaba cazar algunas criaturas de sangre sagrada en el camino. Lee Sin-lun le dijo a Ansem que había criaturas que parecían pingüinos en el área a la que se dirigían. Eran realmente pequeños, y si podía cazar las variantes de sangre sagrada y comerse algunas, acumularía muchos puntos de geno sagrados en poco tiempo. El oso gigante helado vivía frente al mar de hielo. A lo largo de la costa, una parte particular del mar se había congelado por completo. Y ahí era donde el oso gigante helado tendía a residir. Cuando llegaron a la zona que buscaban, no pasó mucho tiempo antes de que encontraran una criatura de sangre sagrada. Lo vieron desde lejos, y era un gran pájaro blanco que simplemente estaba parado en un lugar, limpiándose las plumas con la lengua. Parecía una grulla coronada roja, pero todas las criaturas de los alrededores la evitaban. Sabían que la grulla coronada roja no era algo con lo que se debía jugar. No tiene sentido compartir una criatura como esta. ¿Qué te parece una pequeña apuesta? Quien mate al pájaro primero se queda con la carne. Sugirió Wang Johan. Claro, eso me parece bien. Ansem le sonrió a Wang Johan. El pequeño tío de Ansem puede haber tenido mala suerte, pero disfrutaba de una buena apuesta. Era extraño, sin embargo, porque Ansem nunca lo había visto ganar. A mí también me parece bien. Lee Sin-lun también quería formar parte de la diversión. Recién había desbloqueado su bloqueo genético, por lo que estaba ansioso por flexionar sus nuevos músculos. Formemos una línea todos. En la cuenta de 3, todos nos lanzamos hacia el demonio juntos. Después de eso, todo dependerá de una medida equilibrada y cordial de suerte y habilidad. Wang Johan dibujó una línea en el hielo para que se alinearan. Los tres se pusieron en fila. Después de eso, Wang Johan contó hasta 3. Después de que terminó el conteo, Wang Johan y Lee Sin-lun fueron los únicos dos que empezaron a correr hacia el pájaro. A los ojos de Lee Sin-lun, parecía que la galaxia estaba girando. Aceleró a lo que parecía más rápido que la velocidad de la luz, corriendo hacia la grulla coronada roja. Wang Johan tampoco se quedó atrás. Gritó y una luz brotó de su interior. Al suceder esto, su velocidad aumentó y logró alcanzar y seguir justo detrás de Lee Sin-nun. Como dos meteoros, ambos patinaron sobre el hielo con gran prisa. Ansem sacó lentamente la ballesta de pavo real que acababa de evolucionar. Del carcaj, cargó un perno de pluma de cuervo. Con un rápido vistazo a la grulla, levantó los brazos y apretó el gatillo. El perno de luz negra brilló y viajó 1000 metros en un abrir y cerrar de ojos. Se disparó justo más allá de Lee Sin-lun y Wang Johan y se alojó en el cráneo de la grulla. Criatura de sangre sagrada cazada, pájaro de nieve. El alma bestial no fue adquirida. Consume su carne para obtener una cantidad numérica aleatoria de puntos de geno sagrados, que van de 0 a 10.
El tono de notificación familiar sonó en la cabeza de An Senador. Se echó a reír mientras alcanzaba a Lee Sin Lun y Wang Johan y les dijo: Muchas gracias. Santo azúcar. ¿Hiciste trampa? ¿Cómo puedes usar un arma tan obscena y pensar que era justo? Lee Sin Lun y Wang Johan dijeron, exactamente al mismo tiempo: No había ninguna regla que prohibiera ciertas armas. Dijiste que todo vale, incluso ustedes dos podrían haber usado una ballesta, si hubieran querido. Dijo Ansem con entusiasmo, mientras guardaba el cuerpo del pájaro de nieve en su mochila. Lo arreglaría cuando tuviera un descanso. Yo estaba pensando en usar la mía, pero no pensé que fuera lo suficientemente fuerte. ¿De dónde sacaste tu ballesta? ¿Cómo puede un arma como esa poseer tanta fuerza monstruosa? Preguntó Wang Johan, observando a An Senador. Cuando cazaron al T-Rex de escama de fuego, Wang Johan vio por primera vez la ballesta de pavo real. Siempre había querido preguntar más sobre ella. Sabía que era un arma poderosa, pero nunca esperó que fuera tan poderosa. Matar a una criatura de sangre sagrada, desde 1000 metros de distancia, era algo aterrador. Ansem entonces pensó para sí mismo: Por supuesto que es poderosa, una ballesta y un perno supercriatura berserker tienden a pegar fuerte. Si no pudiera matar a una criatura de sangre sagrada con un tiro en la cabeza, simplemente usaría esta cosa como leña. Wang Johan no hizo más sugerencias de apuestas, consciente de que Ansem probablemente ganaría todas las apuestas con esa ballesta en su posesión. Pero después de eso, ninguno de los tres vio a ninguna otra criatura de sangre sagrada. Vieron un grupo de las criaturas con aspecto de pingüino de las que habló Lee Sin Lun, y por muy parecidas a los pingüinos que parecían, no vieron una criatura de sangre sagrada en medio de ellas. Solo se podían ver variantes de clase mutante. Los puntos genomutantes de los tres aventureros se habían maximizado, por lo que no tenía sentido cazarlos. Decidieron dejarlos para otros que pudieran pasar por allí. Lee Sin Lun y Wang Johan solo podían ver a Ansem cenar el pájaro de nieve de sangre sagrada con deleite, sintiéndose un poco rechazados. No les pareció justo, y como resultado, juraron no volver a hacer ninguna otra apuesta con An Senador. Ahora se acercaban al lugar del que había hablado Lee Sin Lun. En este punto, pisaban las heladas extensiones con mayor cuidado y precaución. El hielo era relativamente delgado, y el mar azul se podía ver claramente debajo de sus pies. ¿Estás seguro de que este es el lugar? ¿Por qué aún no hemos visto al oso helado gigante? Ansem y su equipo pasaron la mitad del día buscando, pero no vieron ni escucharon nada que sugiriera la presencia local de un oso supercriatura. Con sospecha, Wang Johan tuvo que preguntarle a Lee Sin Lun sobre su información. Justo cuando iba a hablar, hubo salpicaduras desde debajo del hielo. Una criatura blanca gigante había estado nadando, y ahora regresaba a la superficie con un pez de 1 metro de largo en la boca. El oso helado gigante estaba a 2 metros de Wang Johan cuando sus ojos se encontraron. Capítulo 670, Ballesta de pavo real berserker. El hombre y el oso se miraron durante 3 segundos. Luego, Wang Johan gritó, se giró y comenzó a correr. El oso blanco gigante se elevó del agua y, con el gran pez todavía en la boca, persiguió al hombre que corría. Ignoró por completo a Ansem y Lee Sin Lun. ¿Ese pequeño tío realmente? Lee Sin Lun permaneció inmóvil mientras observaba la escena. Esas palabras fueron las únicas que pudo conjurar. Ansem ya había convocado su ballesta de pavo real y la había cargado con 7 pernos de cuervo. Sin demora, estaba pisándole los talones a la criatura. Wang Johan continuó gritando en voz alta mientras corría, y en medio de su vuelo asustado, logró suplicar: ¿Qué están haciendo ustedes? Ayúdenme. Si no lo hacen, seré la próxima paleta de hielo del oso. El oso blanco de 8 metros de altura saltaba ocasionalmente mientras perseguía a Wang Johan, intentando abalanzarse sobre él.
Cada vez que saltaba, se dejaban atrás cráteres de hielo de un pie de espesor en forma de pata que separaban a los que estaban arriba y las aguas heladas de abajo. Los fragmentos y astillas de hielo se lanzaron a unos 10 metros después de que cada pata volviera al hielo pulverizado. Las astillas de hielo golpearon a Wang Johan varias veces, lo que le provocó un escalofrío. Su rostro se descoloró y una red helada blanca se formó en su piel. Su situación parecía desesperada, y se podía ver cómo sus articulaciones se endurecían y se ralentizaban a medida que avanzaba. Con Wang Johan acercándose peligrosamente a ser golpeado por el oso furioso, Hansen no pudo esperar más. Aunque no podía apuntar al punto débil del oso, le disparó un perno para ayudar a Wang Johan. La pluma del perno viajó 40 metros y golpeó la pierna del oso. La punta del perno logró alojarse en su interior, lo que sorprendió a Hansenador. Ya había asumido que la piel y la piel del oso eran realmente gruesas, y a pesar de disparar el perno para que golpeara en cualquier lugar, el hecho de que el perno lograra atravesar a la criatura era un testimonio de la nueva fuerza de la ballesta. Su evolución fue una inversión digna, y ciertamente era capaz de matar a supercriaturas. Pero en el gran esquema de las cosas, esas pequeñas plumas eran inútiles cuando no se disparaban hacia el punto débil de una supercriatura. El oso helado rugió, se rascó el perno en la pierna y lo rompió. El corazón de Hansen murió un poco cuando vio al oso hacer eso. Significaba que solo le quedaban 6 pernos. El oso helado abandonó su persecución de Wang Johan y dirigió su atención a Hansenador. Sus ojos estaban llenos de ira, y no deseaba nada más que asesinar brutalmente a la persona que acababa de hacerle daño menor. Hansen entonces invocó su espina de Rex encendido. Mientras el oso saltaba hacia él, lanzó su taladro dragón tóxico. El arma afilada de 2 metros de largo giró como un tornado y perforó el pecho del oso. La piel de su pecho delantero se abrió por la voraz espina de Rex. Aunque la herida no era muy profunda, la hoja giratoria extrajo sangre. Las llamas chamuscaron la piel también, encendiendo los bordes de la herida como un anillo de fuego. Este resultado hizo que el corazón de Hansen se pusiera tan feliz. Se sintió confiado en empujar aún más, hundiendo el arma más profundamente. Sin embargo, las patas del oso helado golpearon la espina de Rex encendido. Hansen sintió una gran fuerza golpear su espina de Rex, lo que la hizo temblar. La fuerza se acumuló hasta que las manos de Hansen se ablandaron, y la espina de Rex encendido salió volando de sus manos y fue enviada a volar una buena distancia. En su descenso, se estrelló contra el hielo y se deslizó hacia las oscuras profundidades del mar de abajo. La mano de Hansen sangraba, llena de cortes. La fuerza bruta del oso helado era demasiada. Lee Singlun disparó unas cuantas flechas hacia el oso con un arco propio. Su propósito era fuego de supresión, lo que permitiría a Hansen retroceder y recuperarse. Hansen volvió a invocar la espina de Rex encendido, pero decidió no apuntar al oso de frente otra vez, cara a cara. Con su arma en la mano, se centró en esquivar los repetidos ataques del oso, esperando la apertura perfecta. El oso helado entonces sacudió su cuerpo para disparar una serie de afiladas astillas de hielo. El fuego que chamuscó el pecho del oso se extinguió entonces, ya que una neblina blanca y helada enmascaró el área circundante. Afortunadamente, después de que Hansen desbloqueó su cerradura genética con piel de jade, había desarrollado una tremenda resistencia a los elementos helados. Su movimiento no se vio restringido en ninguna capacidad. El oso helado gigante era, en promedio, más lento que la mayoría de las supercriaturas. Aún así, Hansen tuvo que usar todo lo que tenía para mantenerse fuera del alcance de los golpes de pata del oso. Pero la situación se volvió cada vez más sombría a medida que pasaba el tiempo, y él creía haber subestimado cuán poderosas eran realmente las supercriaturas. Las supercriaturas adultas tenían un nivel de condición física de alrededor de 300, en promedio.
El nivel de condición física de Hansen era de 170. Con todas las artes Geno-Hiper que había aprendido, la mayor potencia que podía reunir era equivalente a un nivel de condición física de 200. Todavía era mucho más débil que las supercriaturas que ansiaba cazar. Especialmente en términos de poder bruto. La fuerza del oso helado era mucho más fuerte que la de Hansen, pero su velocidad inferior a la media era la ventaja que necesitaba. Su velocidad le proporcionó a Hansen la oportunidad perfecta para contraatacar. Li Singlun abrió su cerradura genética y disparó unas cuantas flechas más hacia el oso helado. Una de las flechas de sangre sagrada que disparó golpeó la oreja del oso, lo que enfureció a la criatura. El oso entonces cambió su objetivo de nuevo, optando por perseguir a Li Singlun. El movimiento de Li Singlun era bastante bueno. Puede que le faltara la movilidad y la agilidad precisa que poseía Hansen, pero la velocidad de Li Singlun era de primera clase cuando iba en línea relativamente recta. Esto es lo que Li Singlun intentó hacer ahora. Desafortunadamente, el oso helado no fue superado por completo y logró mantenerse bastante cerca en su persecución. El cuerpo de Wang Johan finalmente estaba empezando a mejorar. Rápidamente tomó un poco de hielo y se lo arrojó al oso para volver a llamar su atención hacia él. El oso helado entonces abandonó su caza de Li Singlun y reanudó su persecución de Wang Johan. El perno de Hansen golpeó el cuello del oso helado, pero esta vez no se dio la vuelta y cambió de objetivo de nuevo. Siguió obsesionado con la persecución de Wang Johan. Siguió persiguiéndolo, ignorando a los demás. Oh cielos, es posible que no sobreviva mucho más. Alguien, le suplico su ayuda para salvarme de una muerte miserable. Wang Johan resbaló y se cayó. Con solo un segundo de sobra, logró esquivar el próximo ataque del oso. Estaba en peligro, y podía sucumbir al próximo ataque fatal de la criatura en cualquier momento. Su cuerpo también estaba acumulando más capas de escarcha, mientras que su cabello y sus cejas parecían pintados de blanco. La muerte no estaba lejos para Wang Johan. ¡Corre hacia mí! Hansen le gritó a Wang Johan. Hansen sostenía la ballesta de pavo real, con el dedo en el gatillo. Con el brazo levantado, apuntó al oso y permaneció inmóvil. Wang Johan se levantó y corrió hacia Hansen, gritándole que disparara el perno. Pero Hansen no se movió ni una pulgada mientras esperaba que Wang Johan se acercara aún más. El oso lo persiguió, sin cesar, con su boca sucia abierta de par en par. Su lengua estaba suelta fuera de su boca y de vez en cuando intentaba lamer a Wang Johan. Afortunadamente, Wang Johan era un hombre poderoso. Incluso cuando sufría la congelación que había contraído, logró llegar tambaleándose hasta donde le habían dicho que debía estar y superar al oso. Li Singlun continuó disparando flechas desde la distancia, haciendo todo lo posible para aliviar la presión y liberar a Wang Johan de la persecución de su futuro asesino. Sus ojos brillaban como las estrellas. Poseía un poder extraño, ya que cada flecha era disparada con una puntería impecable. Puede que no hayan causado ningún daño, pero había logrado golpear los ojos del oso un par de veces, también, para darle a Wang Johan todo el tiempo que pudo. Wang Johan finalmente había llegado a la posición de Hansen cuando se agachó y rodó por el hielo para esquivar un último ataque. Hansen estaba frente al oso helado que ahora estaba a solo 1 metro de distancia. Apretó el gatillo y disparó a la bestia con un ritmo rápido. Todos los pernos fueron disparados consecutivamente, cada uno de ellos en un viaje aéreo para interceptar al oso desbocado. Capítulo 671, Golpe de Elefante Rex. 6 pernos cuervos lanzados consecutivamente hacia la cara del oso helado. La bestia intentó mirar hacia otro lado, para evitar que le atravesaran los ojos, pero era demasiado tarde. El oso se había acercado demasiado al punto de lanzamiento de los pernos y no tuvo tiempo suficiente para reaccionar. Uno de los pernos golpeó directamente debajo del ojo, lo que provocó que sangrara.
El oso helado se enfadó increíblemente. Se echó hacia atrás sobre sus dos patas traseras y un aura gélida emanaba de su cuerpo. Sus patas bajaron, tratando de golpear a Ansenador. Ansen guardó la ballesta de pavor real y esquivó el ataque letal del oso helado. Luego saltó al aire, invocó Flaming Ragspack y apuntó a la cabeza de su enemigo. Fuego y sangre brotaron por todas partes cuando Ansen coronó la cabeza del oso con una fea marca de quemadura. Un daño como ese no fue suficiente para acabar con la vida de la criatura, pero sí desencadenó su furia. Ansen estaba ahora en el centro de su atención. Se abalanzó rápidamente hacia adelante con sus patas en un intento de agarrar a Ansenador. De nuevo, Ansen esquivó. Esquivó al oso, pero estaba cerca. Se rascó el brazo y notó la presencia de un corte que sangraba a través de su armadura. Ansen se retiró, con el oso helado todavía persiguiéndolo. Por suerte, este era Ansenador. Y no temía el aura fatal y fría del oso. Si los papeles se hubieran invertido y Wang Johan estuviera huyendo, estaría muerto ahora mismo. Gran oso tonto, aquí. Wang Johan ya había corrido una gran distancia. Después de su rápida recuperación, se dio cuenta de que Ansen estaba en peligro, por lo que hizo todo lo posible para provocar al oso. Este simple alarde siempre había funcionado en el pasado, y su racha ganadora no terminó este día. A pesar del odio que el oso sentía por Ansen, fue atraído de nuevo por Wang Johan. Era como si Wang Johan hubiera asesinado a sus padres o algo así. Ansen sabía que si esto continuaba, serían incapaces de ganar la pelea. Flaming Ragspack era lo suficientemente fuerte como para destrozar el cuerpo del oso, pero Hansen no lo era. Su condición física no era lo suficientemente alta, lo que significaba que era incapaz de infligir el daño mortal que necesitaba para poner fin al oso. Pero Ansen sabía qué hacer. Sin decir una palabra, corrió tras el oso helado y al mismo tiempo lanzó el Dongsuan Sutra para simular la energía del elefante óseo. El abrumador poder de un superelefante ahora reforzó a Ansenador. Su cuerpo casi implosionó bajo la presión de manejar un poder tan supremo, mientras sus músculos y huesos luchaban por mantener el control. Wang Johan siguió corriendo hacia adelante. Le Shenhuan siguió disparando flechas para ayudar en lo que pudo, pero eran inútiles contra la bestia enfurecida. El oso helado se estaba acercando a Wang Johan. Ansen estaba llevando su poder potencial al máximo y estaba llegando a un punto de inflexión. Los huesos de su interior se tambaleaban y gritaban por un respiro. Con el oso todavía concentrado en Wang Johan, Ansen saltó al aire con ambas manos agarrando Flaming Ragspack. Balanceó su arma y todo el poder aterrador que se había acumulado dentro de él se liberó. Era como si el espacio-tiempo mismo recibiera un golpe por el ataque y el aire tronó con un sonido aterrador. La púa Rex, ardiendo en fuego, asestó un golpe horrible y devastador contra la cabeza del oso. Un golpe profundo y crujiente acompañó su aterrizaje cuando el cráneo de su objetivo se hundió un poco. Las llamas se dispararon en una multitud vertiginosa de brasas mientras el pelaje de la cabeza del oso se convertía en hollín. Después de ese golpe, Ansen inmediatamente invocó sus alas para volar hasta el cielo. La mayor parte de su energía se había agotado después del ataque. Si el oso no hubiera sido asesinado por ese ataque y hubiera respondido inmediatamente, Ansen no habría tenido la energía para esquivar al enemigo. Ansen observó el campo de batalla desde arriba y notó que el oso había dejado de moverse. La sangre se filtraba por las heridas de su cráneo hundido mientras su cuerpo se tambaleaba. El oso helado explotó, lo que sorprendió a Ansenador. Luego el oso helado salió corriendo. El corazón de Ansen se llenó de alegría. Sabía que su golpe de elefante Rex debía haber causado una cantidad de daño insana al oso, de lo contrario, no habría intentado huir. ¿Detrás de él?
¿No podemos perderlo? Hansen gritó desde el aire mientras despegaba en persecución aérea. Sin embargo, el cuerpo de Hansen se sentía débil. No podía atacar al oso de nuevo por un corto tiempo. Fue una suerte que el alma de bestia voladora no se alimentara de la fuerza de un individuo. Si lo hubiera hecho, no habría sido capaz de seguir al animal que huía. Wang Johan y Li Xinglun obedecieron la orden y también lo persiguieron. Intentaron cortar y rodear al oso que escapaba, pero sus intentos fracasaron. No tenían armas de almas de bestia súper, así que ni siquiera podían causar daño al pelaje del oso. Pero el cerebro del oso helado debía estar gravemente dañado, ya que su juicio y movimiento carecían de sentido. No intentó saltar al mar para escapar más rápidamente, en su lugar, huyó hacia el campo de hielo. Todavía tenía velocidad, pero sus movimientos eran temblorosos. ¿Golpea la herida de su cabeza? Li Xinglun disparó una flecha a la herida creada por el golpe de elefante Rex de Hansenador. Esto provocó que la herida manara más sangre y la bestia gritara de dolor. Wang Johan quería apresurarse, pero solo tenía una sola espada antigua y por lo tanto no podía acercarse. El oso helado estaba logrando aumentar su ritmo a pesar del dolor que estaba soportando. Los tres lo perseguían de cerca, pero finalmente se quedaron atrás y sintieron que lo perdían. Afortunadamente, el daño infligido al cerebro fue severo y no estaba funcionando bien como resultado. El oso no cambió de dirección ni una sola vez, manteniendo su rumbo todo el tiempo. Como resultado, el trío no perdió su rastro. El oso helado corrió cada vez más profundo en el campo de hielo. Eventualmente, su velocidad se redujo a pesar de su deseo de correr. Muévanse. Muévanse. Li Xinglun montó una bestia para alcanzarlos. Gritó a la gente en el campo de hielo, diciéndoles que se apartaran y no interceptaran al oso que huía, no fuera a hacer que resultaran gravemente heridos. La mayoría de la gente evitó al oso, pero un grupo no lo hizo. En su lugar, corrieron hacia él, queriendo participar en la acción. Ah, ¿por qué tenemos que apartarnos? Quien quiera que lo mate, lo posee, simple y llanamente. No veo tu nombre en el oso, así que ¿por qué no podemos matarlo, Dijo el hombre que dirigía el grupo. Li Xinglun miró a la gente y se dio cuenta de que eran los hombres de Isyuben del ejército Blackwood. Aunque pertenecían al refugio de la diosa, los 4 ejércitos eran individuales y Li Xinglun no tenía la autoridad para decirles que se retiraran. Después de que la gente se abalanzó sobre el oso, otros que estaban cerca notaron la posibilidad de obtener una muerte fácil, también. También buscaron unirse a la refriega. Pero todos pensaron que Li Xinglun solo estaba cazando una criatura de sangre sagrada, una que parecía gravemente dañada. La posibilidad de ganar una alma de bestia fácil era demasiado tentadora. Sin embargo, ya era demasiado tarde para que Hansen los detuviera. Vio a mucha gente descender sobre el oso, a lo que la criatura que perseguían tuvo una reacción miserable. Invocó su aura helada y desató una lluvia de trozos de hielo para golpear a los nuevos atacantes, congelando a la mayoría de ellos. Los más fuertes de los que buscaron unirse eran probablemente de un nivel de aptitud física de alrededor de 100. Ni siquiera habían desbloqueado sus bloqueos genéticos, y como resultado, no tenían ninguna posibilidad de resistir tal ataque. El oso luego golpeó el suelo, lo que provocó una cascada de sangre. Unas cuantas personas fueron aplastadas y ninguno de sus cuerpos quedó completo. Las extremidades cortadas estaban esparcidas por todas partes y los órganos quedaron expuestos. Una persona fue aplastada hasta convertirse en carne picada.